Y ahí vemos nuestras invitadas, la veo a Zuleima, y con esto vamos a dar entonces por iniciado nuestra conversación de este lunes. Esto es Conversaciones sobre Apego. Paso a saludar a mi copartner antes que a nadie. Buenos días, buenas tardes, Zuleima Lucía León Valle, ¿cómo estás? Buenos días y buenas tardes, mi querida Vanessa Jukelson. Gracias por este espacio también, por ser copartner en este espacio de Conversaciones sobre Apego, y a mí me hace muy feliz saber que trabajo contigo. Igualmente, es un placer. Y hoy tenemos un programa muy, muy interesante, ¿no, Zule? ¿Querés contarlo? Bueno, este es un tema de muchas preguntas, probablemente también de muchas curiosidades. Esperamos todas sus preguntas y yo voy a estar por aquí pasando también a nuestra página que hace la transmisión en vivo. Y hoy vamos a hablar de vínculo prenatal. Natalia Castillo, ¿cómo te parece este tema? Y Josefina Finzi, que son nuestras invitadas para hablar de este tema, mujeres con mucha experiencia y con mucha también oportunidad de interacción con pacientes que les hace ser unas maestras en este tema. Totalmente. Esta es nuestra conversación número 37, y como bien dijo Zuleima, elegimos este título que tiene que ver con el vínculo prenatal, para entender cómo se van creando estos lazos, ¿sí? Aún durante el embarazo, antes de que ese bebé vea la luz, ya empezamos de a poquito a forjar y a formar esos vínculos. Vamos a empezar, si te parece, entonces con Josefina Finzi. La voy a presentar. Josefina es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es docente de seminario de formación en observación de bebés por este método que ya nos va a contar, que es el método VIC, es miembro de la comisión directiva de IAN Argentina y también docente en cursos de teoría del apego. Hace clínica de bebés, niños, adolescentes, también familias y adultos, aunque siempre la tenemos asociada a este tema tan interesante como es el tema de los bebés. Vamos entonces a empezar y te planteamos, para que empieces, Josefina, con este tema, ¿cómo es esto del vínculo prenatal y de esta formación, de esta interacción entre la panza, un bebé en formación, y su mamá? Bueno, encantada y gracias y a mí, en un tema tan inicialmente importante para los papás, para los profesionales, para entender lo que es el mundo del bebé en cuanto a su psiquismo, cómo es que se forma el psiquismo del bebé, y también la relación directa y continua, la interconexión, la intersubjetividad que se va creando entre mamá, bebé, quiere decir mamá, papá, cuidador, que desde la teoría del apego, por supuesto, estamos ligando siempre a ese vínculo que va a ser el vínculo de apego seguro. Vamos a tratar de siempre dirigirnos hacia comprender por qué el vínculo y cómo se puede observar entre una mamá y un bebé, que va dando pautas de que se va consolidando la seguridad, la confianza. Bueno, y ese final de decir al año, ya podríamos concretarlo como un vínculo seguro, es decir, un apego seguro, donde las dos partes están en coparticipación y co-construcción de ese vínculo, que continuará, por supuesto. Pero lo que más nos importa es saber antes, el antes. ¿Y antes del bebé qué hay? Bueno, el antes del bebé es la vida fetal. Y en la vida fetal, a los 2 meses ya se sabe que el bebé tiene sensorialidad activa y tiene la misma capacidad que luego va a desplegar cuando nace. ¿Por qué? Porque está ligando a la mamá y a él en una intercomunicación. ¿Cómo tan inicialmente ocurre? Bueno, este es el tema del psiquismo que funciona antes de nacer. Esa estimulación y continua vitalidad que la mamá, el papá cuidador, dirigen hacia él una comunicación. ¿Hacia quién? Hacia ese bebé deseado, que será por ahora en situación fetal un bebé contenido, un contenido en una placenta, con los nadando en el líquido y teniendo reflejos sensoriales, y sobre todo por investigaciones muy continuas sabemos que uno de los elementos que luego va a ser vital
al nacer, que es el contacto visual, auditivo, de los órganos sensoriales, ya se inicia como tacto cuando está dentro y envuelto en ese mundo de sonidos y de también sensaciones fetales. Entonces, ¿cómo podríamos no hablar de esta primera etapa? Si aquí la mamá, el papá, quien esté, fantasea, imagina, trae al bebé por nacer toda su estimulación, porque lo imagina lo mejor, como era ella cuando nació, lo que le contaron, su historia, ligada a esa recepción del bebé que está activo, porque toca, patea, además participa de las comunicaciones sonoras, cuando hay más ruidos, a lo mejor se pronuncia también, y eso ya forma un vínculo, y ese vínculo tiene que ver con la intersubjetividad, que luego, al nacer, desde luego, ya en forma directa y muy sensible, la mamá le facilita. Ahora hay que decir algo importantísimo, los papás preparan la llegada de este bebé, desde el deseo, pero también desde sus actitudes, imaginándolo como alguien que va a ubicarse, como le preparan un andamiaje, digamos en términos escenográficos, es decir, ¿dónde va a estar ubicado ese bebé? ¿Dónde va a ser sostenido en recuerdos, en relaciones de cada uno de los padres, internas, inconscientes, conscientes, cómo la historia de esos padres tiene tanto ligamen con luego lo que va a sentir el bebé. Es importante, está ubicado en ese lugar principal, cuál es la historia de su vida. Bueno, todo esto refleja que nosotros hablamos de una relación y de un diálogo. Entonces, es todo un sistema relacional, regulatorio, afectivo, emocional, que se va descubriendo. Por eso interesa mucho preparar a los papás antes de que llegue el bebé. Además, anunciar algo que puede ser interesante, que cuando los papás por razones de familia están atravesando duelos o situaciones angustiosas, también en ese punto el bebé tiene su relación con estas historias. Entonces, a veces la depresión de las mamás, sea por algo casualmente ocurrido o por también tiene un riesgo y una asistencia, digamos, que la mamá debe tener para poder tener un embarazo lo más probablemente feliz posible, ¿no? Ya que el bebé siente y traslada a su sí mismo que comienza, bueno, la importancia de ser el elegido como el que va a llegar a la familia. Con estas palabras iniciales, bueno, hablo de un mundo sensorial activo que desde ya cuando sí nace, comienza a tener profundas relaciones a través de los contactos, y que son también pronunciados por el bebé, porque el bebé tiene una capacidad preadaptativa, tiene una presencia activa, no lingüística, porque no habla, pero tiene una intención comunicativa que trae. Es decir, no estamos hablando de bebés como tabula rasa, como algo que ya no se dice, obviamente, de que el bebé llega y no sabe nada, o no ve, o no mira, o no... No, cómo él se pronuncia activando en los papás imágenes también. Entonces es una coparticipación, en una relación que debe ser asimétrica, porque los papás son los que ya formalmente tienen su desarrollo psíquico, sus experiencias de vida, y el bebé depende de esa llegada a un espacio lo más seguro posible, como son los cuerpos de los padres. Y el cuerpo es otro de los temas fundamentales, el cuerpo de la madre como recepción, pero es el cuerpo que comunica a otro cuerpo, por eso decimos, la intersubjetividad está desde antes también del nacimiento. Inicialmente hay muchos autores investigadores,
como Trevarten, por ejemplo, que él ya dice, esto viene de antes. Es decir, no nos sorprende que después el bebé muestre ese deseo de ser levantado. Él levanta los brazos, ¿no? Y él trae estimulaciones que a veces en historias más difíciles, porque los papás también tienen, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, su historia de bebés, y su historia de haber sido hijo de padres transgeneracionalmente, que se activan en el momento del embarazo, del parto, de la crianza, y sobre todo del acompañamiento que los papás necesitan de otros también, porque nadie puede solo criar un bebé. Esto ya sabemos que se necesita una tribu, como dijo Bowlby, y que está muy bien dicho, porque si no los lugares se hacen fijos, y el bebé se traslada en ese encantamiento que va otorgando a los demás, porque como se comunica tanto, ya sabe recepcionar quién toma su cuerpo o su sentimiento más rápidamente, o quién demora. Bueno, en eso, como bien dice Freud, que fue el primero que nos trajo esa imagen maravillosa, que en cada papá existe. Pero claro, en esa época Freud hablaba de un bebé que debía recibir asistencia. Y ahora decimos, gracias a Bowlby y a Stern y a Trevarten y a tantos investigadores, que el bebé activa en los papás esa también estado que a veces los papás no saben cómo hacer, y el bebé los estimula. Entonces es un bebé ávido de mundo y ávido de sonoridad musical, de ritmos de la voz, de estados realmente poéticos. El describir la relación de una mamá y un bebé se describe muy bien con la poesía, porque a nosotros nos faltan palabras, y la poesía trae ese halo, esa magia, y esa pasión que tiene un padre por un bebé, cuando puede sentirla y hacerla sentir al bebé. Así que todo este emocional, primero sensorial, luego emocional, hasta llegar a la palabra, es un encuentro amoroso. Nosotros en las observaciones de bebés que tenemos a cargo de nuestra formación, y también de formar a los profesionales a detectar y a poder observar todo esto que yo digo en pocas palabras, porque no tenemos tanto tiempo, y lleva minutos, segundos, estados internos del observador de poder recibir ese baño. Porque no es solo saber observar por las películas, que desde ya nos dan todas las posibilidades de ir segundo a segundo viendo los cambios que hay, pero también cómo los recibimos nosotros, ¿no? Desde nuestra emocionalidad dirigida a abrirnos, porque si el bebé pide algo, es que lo miremos y no nos quedemos atrancados, ¿no? En una teoría, por ejemplo, o sí, como dice tal, no, el bebé es único, singular, y en eso trae la riqueza que se puede decir que es de cada cuerpo, diálogo, interconexión y disfrute que cada padre e hijo pueden lograr. El placer que da la maternidad, la paternidad, es el camino a la seguridad también del bebé. Entonces, en estos términos yo podría decir que si vemos a una situación de gestación, esa gestación, por difícil que haya sido, por compleja a veces en lograrlo, pero conserva este tesoro que va a ser luego disfrutado, si es que esa es la mejor palabra, en relación a la co-construcción. Los responsables son siempre los adultos, pero el bebé pide que también se le dé lugar a su propia responsabilidad de humano, de sujeto que llega, con su capacidad de desarrollo yoico, con su seguridad también de ser considerado en todos sus gestos, en todas sus capacidades, que las demuestra
cuando ya a las 48 horas de nacido ya es capaz de imitar antes, mucho antes de las 48 horas, mucho antes, imitar al papá, a la mamá cuando abren la boca y hacen gestos, y el bebé trata de iluminar nuevamente la mirada de los padres sin saberlo, con esa, uy, mirá cómo me mira, mirá lo que hace, qué inteligente que es, qué capaz. Bueno, eso tiene que ver con un gran proceso neurológico y con lo que llamamos también la acción de las neuronas espejo, pero tiene que ver además con esa sensibilidad profunda que ya está recibiendo desde que es feto, ¿no? Desde ese lugar imaginario en su gestación y su capacidad futura de logros. Entonces, bueno, me parece que con esto doy una entrada al mundo del diálogo, a la base de los apegos, a la seguridad que nos trae también la permanencia de quien es el padre-madre en esa idea de que no es una vez, sino son continuamente los estados de amamantamiento, de mirarse, de tocarse, de captar esa gestualidad, que por supuesto tiene muchos canales de comunicación, y que todos van a enlazarse, digamos, como verdaderos hilos, ¿no? Donde se van dando figuras que están entrelazadas en un movimiento de continuo, como se le llama, no sujetados, pero sí sostenidos y contenidos. Okay. Así que creo que eso vale para empezar. Muchas gracias, Josefina. Ha sido una introducción bastante importante, valiosa, y sobre todo una introducción que nos lleva a rescatar también esos momentos de la observación clínica que se debe retomar para seguir acompañando a los padres en ese proceso prenatal y en ese proceso vincular tan importante y que a veces se nos olvida en el ejercicio cotidiano. Bueno, paso a presentarles, y ahorita vamos a seguir con la conversación, Josefina, como lo has planteado. Les presento a Natalia Castillo. Natalia Castillo, ella es representante y coordinadora de IAN Bogotá, desde IAN Colombia, y ella es psicóloga clínica con enfoque perinatal de la Universidad Nacional, consejera en lactancia materna de Unisanitas, doula y educadora prenatal, formada en duelo y cuidados al final de la vida por el Instituto John Bowlby, consultora en humanización para la prestación de los servicios de salud de la Universidad Nacional. Además, tiene formación en prevención y atención al maltrato infantil y la violencia contra la mujer por la asociación Afecto. Además, tiene formación en apego y buenos tratos por el Centro de Apego y Vínculos de Argentina. Adicionalmente, es coordinadora académica del Instituto John Bowlby, consultoría y formación en duelo, directora de proyectos en Fundación Amable y docente en la Universidad Católica de Chiapas y Fundación Universitaria Ciencias de la Salud en Bogotá. Bienvenida, mi querida Natalia Castillo. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá nuevamente y maravillada con la apertura que dio Josefina a este tema tan bonito, ¿no? Bueno, yo quisiera como sumando un poco lo que Josefina ha traído como introducción, un lugar desde el cual me gustaría como iniciar esta conversación es poner sobre la mesa un concepto muy bello de los años 70 que elaboró la antropóloga Jane Liendorf, que es el concepto del continuum, ¿no? Dentro de este concepto, ella menciona que los seres humanos venimos formulados dentro de un continuo vital que entre menos veces se ha interrumpido, entre menos interrupciones tenga, interrupciones podríamos enunciar miles, ¿no? Las ecografías o los ultrasonidos, por ejemplo, la cesárea, múltiples exámenes a los que tienen que someterse, por ejemplo, las mujeres gestantes. Incluso podríamos llegar a mencionar muchas de las situaciones que vive una mujer gestante dentro de este periodo que son inciertos, ¿no? La separación con la pareja,
la muerte de uno de sus familiares, todas estas cosas que generan impacto sobre ella y su mundo psíquico, pueden ser considerados como, digamos, interrupciones o impactos en este continuo vital. Y lo que dice un poco la teoría, este concepto es que entre menos interrupciones haya en ese continuo vital, mayores posibilidades este ser humano de potenciarse a su máxima expresión, ¿no? Entonces, digamos, muchos de nosotros nunca sabremos, por ejemplo, yo no recibí lactancia sino hasta los 2 meses de edad, nunca sabré hasta cuál hubiese sido mi máximo potencial, ¿no? O cuando tuvimos una hospitalización tempranamente, nos separaron de mamá las 2 primeras horas o 5 días o durante 2 meses por alguna situación, no sabremos cuál pudiera haber sido nuestro máximo potencial. Esto lo menciono con la finalidad de que muchos de nosotros, profesionales de la salud y profesionales psicosociales, que tenemos la posibilidad de acompañar parejas o mujeres gestantes desde la pregestación, la gestación, el periodo del parto y el posparto, pudiéramos propender por tener conductas que cuiden esta diada o esta triada desde el momento uno, ¿no? Con la finalidad de que este ser humano también logre alcanzar su máximo potencial. Entonces, retomando algunas de las cosas que Josefina mencionaba, y retomando quizás algunas de las palabras de Bowlby en uno de sus escritos, él menciona que para que esta infancia de esta generación que tenemos aquí a puertas, ¿no? Los niños de 3, de 5, de 7 años, logren tener como el bienestar mayor posible, necesitaríamos haber cuidado la infancia de 2 generaciones atrás. Entonces, qué importante ver también aquí con la visión de la transgeneracionalidad del apego, ¿no? ¿Qué ocurrió en las infancias de nuestros abuelos? ¿Cómo se transitó ese camino? ¿Hubo afecto? ¿No lo hubo? ¿Hubo pobreza? ¿No la hubo? ¿Hubo abandono? ¿No lo hubo? ¿No? ¿Cómo se tramitó? Porque también este tema, este desarrollo muy reciente de la Universidad de Harvard nos habla de las adversidades en la edad temprana. Y lo que menciona es que lo más grave no es haber atravesado por la adversidad en sí misma, que puede ser traumática, sino la falta de acompañamiento después de este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en las infancias, en las adolescencias de nuestros abuelos? ¿Cómo se tramitó? ¿Qué acompañamiento hubo? Y luego, ¿qué pasó con nuestros padres y nuestras madres en su infancia, en su gestación, por ejemplo, ¿no? ¿Fueron niños planeados o no? ¿Fueron niños, cómo fueron recibidos? ¿Cómo fueron sus partos, sus pospartos? ¿Mamá los pudo amamantar? ¿Mamá los tuvo que entregar a una señora para que los cuidara porque mamá quedó muy enferma? ¿No? ¿Qué cosas pasaron allí? ¿Cómo acompañó papá también? ¿No? ¿Cómo acompañó papá esas infancias? Josefina mencionaba algo muy bonito ahora, ¿no? Antes, digamos, en la época de Bowlby y en la época de Mary Edward, se visibilizaba la relación madre-bebé, ¿no? Madre-cría. Pero con el tiempo y con los estudios alrededor de la oxitocina hemos podido darnos cuenta que el padre y el sistema oxitocinérgico del padre también se activa en la medida en la que él esté presente y activo dentro de el camino que lleva la diada madre-bebé, ¿no? Entonces, tan importante el papel que hace papá también, ¿no? El papá hace todo este preámbulo de llegada de mamá y de bebé, porque mamá también llega como una recién nacida a este momento vital. Em, ¿Qué otro papel puede hacer papá, no? Porque muchas veces limitamos a lo que papá puede hacer y en la medida en la que papá, por ejemplo, acompaña todo el proceso de educación durante la gestación y durante el trabajo de parto y está presente en el trabajo de parto, hay estudios que muestran que estos papás tienen un mayor índice de involucramiento en los procesos posteriores, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el cuidado del bebé, con el vínculo, con el amamantamiento y posteriormente con la crianza. Eso quisiera como colocar en principio sobre la mesa, reconocer que todo lo que está ocurriendo en las vidas de las personas en edad fértil hace parte de un proceso de preámbulo de esa posible gestación y de eso que va a ocurrir en la vida y en la historia de estos bebés, ¿no? Hace unos días con un consultante hacíamos una reflexión bien interesante y era, la mayoría de nosotros en la edad adulta tenemos como una idea, o jovencitos tenemos como una idea de mamá y papá antes de que nosotros naciéramos, ¿no? ¿Qué venía ocurriendo? Se conocieron, se enamoraron, gestaron y yo nací.
Pero no tenemos en cuenta que antes Ujú. de eso papá y mamá tenían una vida, ¿no? Tuvieron una vida, donde a lo mejor tuvieron una o más parejas. No sabemos qué ocurrió en esa vida, ¿no? Y todo eso que ocurrió en esa vida es bagaje que va a interferir o a influir, por llamarlo de alguna manera, en ese vínculo prenatal. Ujú. Sí, muy interesante, Natalia y Josefina. Las invito obviamente a abrir el micrófono para conversar. Es sumamente motivador y responsable, ¿no? Como adultos, entender estos vínculos tempranos, entender que hay situaciones que no podemos hacer nada, pero otras en donde tenemos capacidad de gestión y de reparación, aún, ¿no? Habiendo vivido situaciones duras durante el embarazo o en nuestra propia vida, y entender cómo se pone en juego nuestra propia historia, y como decía bien Natalia, casi como hasta 2 generaciones, la historia de nuestros abuelos, que a su vez influyeron en nuestros padres, para a la hora de criar y de generar el vínculo con un hijo. Estos estudios que comentaban, de alguna manera traen, y esto voy a hacerme eco de este comentario, traen el rol del papá, y creo que es interesante a lo mejor que podamos un poco vincularnos con esta tríada y con este padre, que a lo mejor en la época de Volvi el vínculo, como bien decías Natalia, era más mamá e hijo, pero ¿qué importancia tiene este padre en este vínculo? A ver, vamos a ver si tienen ganas de hablar un poco de esto. Claro, porque si no, no hablaríamos de familia, que es otro concepto central. Aunque puede haber familias uniparentales o puede haber, como tenemos hoy, distintos tipos de familia, pero siempre es más de uno. No es uno su historia, su reactivación de esas historias de cada quien, pero sobre todo que cuando hablamos de la función paterna, que es un papá, que la cumple, o la puede cumplir otra persona que cubra esa función con su propia subjetividad, diríamos, de comprensión, de relación, lo que hacemos es reconocer que el apego se va formando por modelos que a veces suple el papá a la mamá en un punto, y no quiere decir que haya controversias graves, quiere decir que puede haber justamente en las fallas alguien que repara o que ampara, diríamos, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque todos tenemos una insuficiencia. No somos perfectos. No está la mamá o el papá maravillosos que soñaron con el bebé. Existen fantasías acerca del bebé, imágenes, existen luego decepciones cuando ven al bebé real. ¿Por qué no hablar de eso? El bebé puede ser muy soñado en un aspecto por el papá o por la mamá, y después, en la realidad, es otro bebé que llegó. Un bebé que es real, que puede tener en ese cuerpo dolores, puede estar molesto, puede estar aparentando intolerancia, digamos, a la relación mamá-lactancia, por ejemplo. Un grandísimo tema que Natalia debe trabajar maravillosamente, porque es acompañar también desde la función inicial de cómo ligar un cuerpo materno o paterno, supongámosle que no exista la mamá, que es un biberón, y esa mirada continua de estados en comunión, en co-construcción, por supuesto, recíproca, pero también en algo del embelezo que trae el bebé. No siempre los momentos son tan plenos, a veces los cumple uno, otras veces otro, de los papás, sea papá o mamá, y por supuesto que cuando Bowlby trabajó, vio que estos bebés que estaban solitarios en la época de la guerra, que los papás se habían ido y que tenían que ser tratados por personal de las instituciones, había que prepararlos a todos. Entonces, eso de que uno podía dar lo que otro, comprender que lo suficientemente bueno de una relación es suficientemente buena, tolerando frustraciones necesarias, aspectos que uno no tiene y el otro desarrolla. Entonces, eso se llama después complementariedad en un punto, ¿no es cierto? Porque no es que ninguno compite,
no es una competencia, a ver quién está mejor preparado, porque todos los padres en general han sufrido sus historias. Así que yo creo que esta idea de que el papá, la mamá en ese estado, por supuesto, deben aceptar historias que no sean, en todo caso, traumáticas para el bebé, porque también sabemos que en el desapego o en los apegos inseguros y desorganizados, hay historias inconscientes de esos modelos operativos internos que están ubicados en lugares donde a veces la memoria consciente ya no corresponde, porque es un estrato, un punto, digamos, mucho más lejos, y que se hacen activas en gestos, en sostenes, también en esperas, y bueno, lo que llamamos nosotros las sensaciones, que son múltiples, y que yo creo que, por ejemplo, hablando de la lactancia, el trabajo que se hace acompañando a que las mamás confíen y tengan tolerancia a que el bebé no pueda chupar, no pueda sentirse satisfecho, no es porque desprecian a la mamá, porque la mamá siente eso. Son solamente situaciones para ir intercomunicando, no es una imposibilidad, es un proceso que se van conociendo, y que si no existe alguien que acompañe, es verdad, pero no solamente porque esté presente, porque sensiblemente capte que el bebé la mira a la mamá con amor, y la mamá no tiene formas de entender que eso es amor, porque el producto, la leche, por ejemplo, la lactancia, no se produce. Y sin embargo el bebé está esperando que va a poder hacerlo. Entonces la mamá nerviosa le puede interpretar que este bebé no es bueno para la teta. Entonces no hay forma de cubrir estas sensaciones precarias que la mamá va teniendo si no está bien sostenida la mamá. Así que son modelos contenedores, continente contenido, diríamos, ¿no? El modelo inicial siempre va a ser esa maravillosa observación que hacemos de una mamá con su teta, con su lugar específicamente pezón que el bebé chupa y activamente disfruta. Pero es toda una historia mítica a veces, porque es así, pero hay que crear, y para crear hay que co-crear a ritmos, cada uno diferente tal vez, no tal vez, porque no se conocen, son diferentes, pero se unen, se unen. Esta es una idea maravillosa. Entonces, estamos siempre activos en la idea de que lo que no se da al principio, por ahí, por situaciones de duelo, como decíamos recién, ¿no? Se supera, y el objeto o la madre que es sostenedora va a continuar, va a continuar. Esa es mi idea. Yo veo muchas situaciones en realidad de riesgo, y eso me preocupa porque no solo hablamos de lo natural y normal, sino de los riesgos que a veces suceden por no sentirse tanto el bebé o la mamá en esa posibilidad receptiva, atenta, receptiva, y bueno, inconscientemente también favorable a la contención, ¿no? Sí, creo que Natalia querías comentar algo. Sí, hace un momentito cuando Josefina estaba refiriéndose al tema de la lactancia, me parece tan importante allí reconocer que definitivamente el alimento ideal para un recién nacido es la lactancia, pero muchas familias no lo logran también porque no están preparadas. La lactancia es una conducta natural, digamos, en los mamíferos, pero en los seres humanos necesita ser aprendida y necesita ser contenida. Y entonces aquí un poco ubicar lo potente que es la presencia de un padre preparado, pero no únicamente el padre como red de apoyo, sino la red de apoyo en general que contiene a mamá, ¿no? Que usualmente está comprendida por su propia familia, mamá, papá, hermanos, amigos, y la red de apoyo que acompaña al padre. Y hay un autor inglés, no recuerdo ahora el nombre, que él habla de la red de apoyo de doble faz, ¿no? Y entonces está entendido en esta lógica de la red que rodea a mamá y a bebé, que podrían ser, por ejemplo,
papá, los suegros, sus propios padres, pero a su vez la red de apoyo que los sostiene a ellos, que les permite sostener a la madre y al bebé, ¿no? Entonces ahí poder vernos en todos los sistemas y subsistemas a los que pertenecemos, cómo una sociedad se nutre, se construye, se sostiene a través de estos pequeños sistemas que se sostienen entre ellos mismos, ¿no? Y esta red de apoyo cuando sostiene al padre, porque vemos claramente cómo es la necesidad de sostén de la madre, que es una recién nacida igual que el bebé, ¿no? Tiene las mismas horas de nacido, digamos, que su bebé. Y esto no se suele comprender, es que ese padre también es nuevo, papá y mamá somos completamente nuevos en esa dinámica, por lo tanto, hay cosas que nos sorprenden, otras que nos asustan, otras que nos conmueven, ¿no? Y esa red que sostiene debe sostener también a papá para que él se sienta capaz, ¿no? Porque usualmente en la crianza le hemos dado un lugar privilegiado para cuidar a otros, a las niñas, pero no a los varones. Entonces, cuando los varones se encuentran con este escenario de cuidar a otro o de cuidar a otros que son su esposa, su compañera y su bebé, muchas veces se sienten un poco como desconfigurados, ¿no? Como que no hallan su lugar. Pues la red también le puede permitir a él estar en ese momento. Entonces, creo que es muy importante y también validar que a nivel de políticas públicas hay muchos países de Latinoamérica que hemos ido moviendo un poco estas políticas públicas, por lo menos tengo muy reciente, muy fresquito acá en la cabeza, los movimientos que en Chile han logrado hacer ajustes para que el padre disfrute de un tiempo más prolongado después del posparto, pues entendiendo que el papel de él también es importante en la interacción con el bebé, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, eso de los tiempos de licencia materna, licencia paterna. A ver, la lucha por considerar que la licencia es salud en términos de vida mental, porque el bebé trae también conflicto, el conflicto de de no saber si es hecho, ¿no es cierto? Porque el ideal, como a veces los papás no entienden mucho, creen que, no entienden porque no saben, no porque no pueden, al revés, pueden saber ahí, en la experiencia verdadera de contener el bebé, que hay que darle tiempo y espera a las dos partes, ¿no es cierto? El papá, en un triángulo, es muy importante el triángulo. Es decir, es muy importante todas las figuras geométricas, pero partimos de un triángulo porque sabemos bien que hemos nacido de un papá y una mamá, y bueno, es un triángulo realmente. Entonces, ¿qué lugar tiene cada uno en su propia concepción, con su propia familia? Otros conflictos que van apareciendo. A veces las familias que acompañan no son las familias más calmantes, pueden ocurrir otras historias. Entonces, es cierto que hay que ayudar en eso. Por eso las doulas o quienes somos a veces formadores en observación, sabemos actuar en los momentos que se necesita porque hay un riesgo. Un riesgo que depende de esas primeras horas de vida, ¿no? De entenderse o de marcar un modelo distante. Josefina, entonces, entendiendo lo del vínculo prenatal, la mentalización aquí juega un papel muy importante para que esta presentación del bebé y de la madre sea menos sorpresiva, de alguna manera. Que de alguna manera se venga desarrollando cierta compasión respecto a ese encuentro, tomando un poco tus palabras y las palabras de Natalia, de que ese encuentro no siempre se da en medio de lo romántico, en medio de lo suave, sino que es un encuentro de dos personas, de tres personas, de 4, 5, 6. Entonces, que esta mentalización también vendría a dar un espacio, para que la redundancia mental, para las posibles, digamos, respuestas emocionales y aceptación del ritmo emocional de ese bebé, que va a venir también con su propia solicitud, como tú mostrabas, que tendría los brazos, y Natalia mostraba ese momento de la lactancia. Pero qué interesante sería si este vínculo prenatal empezamos a hablar también desde ahí, desde mentalización, explicarle a esos padres cómo la mentalización también va a ser un catalizador de esa nueva experiencia. Claro, la mentalización se refiere al pensamiento reflexivo, ¿eh?
a poder regular emocionalmente sus estados para llegar a tener también en esas palabras que transmitimos, nuestras ideas y pensamientos, una capacidad que tenemos que lograr de mentalizar, y que eso el niño lo va a tener en determinado momento, no en el primer año, por supuesto, porque está en una evolución de pasar a llegar a tener pensamientos, pero los papás ya los tienen, así que es cierto que la capacidad reflexiva hay que aumentarla en función de poder hablar de sus fantasías, hablar de lo que esperan tener, hablar de las frustraciones que reciben, porque el diálogo va a tener que ser a distintos niveles, por eso hablamos de la simetría. El bebé va a llegar a la mentalización cuando es su momento, pero los padres ya vienen, a veces con capacidades que no están logradas. Por eso los profesionales tenemos ese lugar tan destacado, que es escuchar, y que es propiciar un diálogo, y de a poco, en esa regulación emocional también ir sacando qué perturba, qué imágenes están alterando una mentalización suficientemente adecuada. Sí, No el es solamente poder, un concepto teórico. claro, digo, Josefina, y también lo abro para Natalia, para Zulema, pero digo, entender al bebé como un otro significativo, ¿no? Como alguien que puede tener otras necesidades, otros pensamientos, otra manera de ver y de ser, obviamente condicionado con la manera en que aprende a estar con el otro, ¿no? Pero me refiero a esto, sobre todo, Natalia, era esto, ¿no? Esto que planteaba Josefina de la imaginación o el ideal que uno como padre tiene, o ese bebé, entre comillas, ¿qué pasa en esos quiebres? De acuerdo, me parece súper interesante esta parte y es como hay muchas variables que pueden resultar extrañas en el momento de ir a formular ese vínculo y por ejemplo estas dos variables me parecen interesantísimas. ¿Cuál es la representación mental que yo tengo de un bebé y cuál es la representación mental que tengo de mí como madre o de mí como padre, ¿no? ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir o cómo creo que debería ocurrir? Y puntualizar otra cosa y es yo podré mentalizar esta capacidad de mentalizar al otro, de mentalizar a un bebé, y entonces aquí sí hay personas que no han escuchado el término mentalización, es como esta capacidad de poner mente en el otro, ¿no? De hacer una lectura con benevolencia del otro. ¿Qué tanto puedo yo mentalizar a un bebé que tengo en brazos apenas con unas horas de nacido, al cual ya le cambié el pañal, ya le di la teta, ya durmió y sigue llorando? Y aquí interviene claramente mi historia. Yo fui leída, fui suficientemente leída cuando era un bebé, fui suficientemente leída en mi infancia, en mi adolescencia. Probablemente si no fui suficientemente leída, tendré expresiones como eh, es un manipulador, ¿no? Este bebé es manipulador, me quiere manipular, ¿no? O llora Sí. para perturbarme, cuando en realidad detrás de ese llanto hay una necesidad que yo no he podido leer. Sí, Natalia, estamos de acuerdo absolutamente que esto es central. Es central poder empatizar, mentalizar con el otro. El otro es también alguien que se desvive por mostrarnos que nos ama, como el bebé, y la mamá no captar, porque no está entendiendo una mente en proceso, en desarrollo. Ya no se trata de adultos, ponerme en el lugar del otro, se trata de algo más sutil, que es ponerme en el lugar del bebé. Y para eso yo tengo que tener una capacidad bebé interna activa, abierta. Como decimos, todos tenemos el bebé guardado, por eso entendemos al bebé. Cuando lo podemos desarrollar, si no ha sido conflictivo, traumático, porque hay estados, digamos, de deterioros en cuanto al vínculo inicial, y bueno, no hemos podido subsanarlo o sanarlo, y por supuesto llevarlo a una comprensión narrativa. El tema de la narración es poner en palabras, poder transmitir, y esta historia a veces se transmite con gestos, y el bebé no llega a entender. Lo que entiende es que la mamá está decepcionada, no que la mamá puede hablar con él y formar en él este sentimiento amoroso que va teniendo y que lo va pudiendo enternecer al bebé y que va construyendo esa mentalización futura del bebé. Entonces, ponerse en el lugar del bebé es un estado
muy difícil a veces para papás que están sometidos a algunos traumatismos o traumas, que por supuesto el bebé también puede despertar la curación de los papás. La estimulación amorosa lleva también a que los papás se den cuenta y puedan empezar a regular sus sensaciones, ayudarlo a regular al bebé lo mismo. Pero ponerse en la mente del otro es esencial, si no, no captamos. Y creo que vos tendrás muchas historias de intervenciones, ¿no? De intervenciones activas en esto. Sí, de acuerdo, Gracias. quisiera mencionar, perdóname, Zule, ahí, Josefina, en efecto, a veces pensamos que todas las maternidades son lindas, deseadas, armónicas, pero la realidad es que hay papás que cuando escuchan por primera vez el llanto de sus hijos, o cuando los escuchan de forma prolongada, o cuando no logran descubrir que se resuelve ese llanto cambiándolo de posición, llevándolo a dormir o alimentándolo, lo que se les despierta es un ruido que muchos de nosotros cuando estamos alrededor de ellos no logramos ver, ¿no? Este padre o esta madre que el llanto de su hijo le suena como una emisora mal sintonizada ahí en la oreja, ¿qué cosas está despertando? Incluso pueden ser cosas de su propia experiencia siendo ese mismo bebé, ¿no? El que recibió, el que fue el objeto de los cuidados en algún momento. Por eso es tan importante la red de apoyo también como activador, pero los profesionales que rodeamos con esta observación y nosotros los profesionales incluso, validar qué tanto tuvimos la oportunidad de ser mentalizados, qué tan trabajados estamos nosotros para poder nosotros también hacer una lectura sintonizada con lo que está ocurriendo, ¿no? Porque también pasa que muchas veces las familias consultan con un profesional y el profesional tampoco logra leer. Exacto, exacto. Eso es dramático, porque el profesional aleja en lugar de permitir el encuentro, que es lo que lleva el necesario tiempo también de trabajo entre la mamá y el bebé. Hay un tiempo, un espacio y tiempo. La construcción del psiquismo se realiza a través de ese espacio-tiempo, en donde primero el bebé está pegado a la mamá y poco a poco crea el espacio y el tiempo de espera para poder soportar las separaciones. Y acá viene el gran problema, y que la teoría del apego lo muestra claramente, cuando las separaciones entre mamá-bebé han sido disruptivas en un punto donde la mamá no capta al bebé que se queda llorando, y el bebé cree que la mamá está ausente porque es mala, por ejemplo, porque no lo ve. Entonces, diferentes momentos en esos encuentros y desencuentros lo muestran este mundo, digamos, que el profesional preparado sí debe intervenir adecuadamente. Yo creo que ese es el futuro también de la ayuda a los papás. Contar Yo con... tengo una... Dale, Zule. Contar con que, Josefina. No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, ahora sí Vale, te escucho. A ver. tengo una pregunta ahorita que mencionan de contar con los papás. Y es una pregunta que hago a dos expertas en un tema que hace mucho ruido, por lo menos acá, las personas hablan mucho de estimulación temprana. Entonces, estando ustedes acá y aprovechando la presencia, ¿qué tan importante es la estimulación temprana en ese vínculo prenatal? Yo he escuchado, personas a veces me preguntan si hay que ponerle música al bebé, si hay que poner la lamparita, pero también creo que lo que ustedes nos cuentan es información profunda, valiosa, trascendental, importante, pero que tanto se puede rescatar de eso que hacen las personas en el intento de mantener ese vínculo prenatal. ¿Se escuchó la pregunta, Josefina? Sí. Entonces, sí, entrecortada, pero me imagino que es una pregunta de alguien que escucha, ¿no es cierto? El programa, la conversación. Sí, es una persona de Facebook, claro, que plantea esto. ¿Qué piensan ustedes acerca de la estimulación prenatal, ¿no? De esto de la música, de esta conexión en realidad. Es una pregunta sobre la conexión. Bueno, claro, nosotros sabemos, como Natalia va a explicar ahora, que ella se debe dedicar bastante a interacciones tempranas, que cuando es necesario, porque no hay que apurar los tiempos de los papás tampoco, no hay que introducirle ideas, porque ellos pueden generar sus propias ideas y probablemente confianza en que no van a necesitar y depender del elemento música. ¿Por qué el elemento música? Bueno, las interacciones tempranas se van a
ocurrir cuando hay algo que está pasando y que detecta a quien corresponde. Porque si no nos llenamos de informaciones que lo que no hacen es reconocer la propia emocionalidad de los papás y de ese bebé que también tiene su propia emocionalidad. Así que yo rescato mucho los momentos de intervención. No siempre hay que estimular, porque por estimular exageradamente se desconoce el padre. Natalia, me imagino, y por supuesto por su trabajo y su gran desarrollo, debe recomendar cuándo y por qué. Natalia, Bueno, contanos. gracias, Josefina. Sí, definitivamente esto no es como un anillo que quepa en todos los dedos, ¿no? No es como a todos los papás estimulación tal, en tal fecha. Esto tiene que ver mucho con la historia, con quiénes son ellos, con cómo es esa pareja, ¿no? Si, por ejemplo, fuesen una pareja de artistas, ellos sabrían perfectamente cómo estimular a su bebé, ¿no? Le hablarían, le cantarían, harían algún tipo de masaje. Pero si, por ejemplo, estamos frente a una situación de una pareja que no planeaba tener un bebé, que la relación en realidad no está tan sólida y que están queriendo encaminarse a ser padres y hacerlo de la mejor manera posible hacia su bebé, quizás ahí cabe muy bien algún tipo de estimulación. Pero a mi parecer, no sé, Josefina, tú cómo lo veas, esta estimulación nutre, estimula y propende el vínculo de los padres hacia ese bebé, porque ese bebé está tejiendo un vínculo con su mamá inicialmente a través de la melodía que hay dentro de la barriguita, ¿no? Este intercambio de los sonidos viscerales con el corazón, la voz de la madre amortiguada por el líquido, ¿no? Eventualmente la voz del padre cuando interactúa, tenemos evidencia de padres que asisten al ultrasonido quizás en el último trimestre y cuando se acercan y le hablan a la barriguita, el bebé se mueve, ¿no? O bebés que cuando ya están fuera del vientre reaccionan a la voz del padre porque lo reconocen. Entonces, creo que la estimulación, en realidad, a mi parecer, los bebés no requieren ninguna estimulación, digamos, tipo luces, intercambio de luces en la barriga y Mozart y ese tipo de cosas. Creo que estas cosas facilitan más que papá y mamá en una actividad en común vayan juntos a crear el vínculo con su bebé. Entonces podrían cantarle una canción de folclore, podrían hacer una pintura sobre la barriguita de mamá, podría papá hacer un masaje acompañado de uno de sus hijos pequeños, podrían juntos componer una melodía para el bebé, pero estas estimulaciones, digamos, prehormadas que se ajusten a todos los modelos, no creo que funcionen tanto. No, Sí, yo ya nos quedan unos últimos no. minutos. Perdóname, Josefina, estos últimos minutos, como para hacer honor también un poco al tema de los vínculos prenatales. Yo no tengo muy en claro ahora, pero recuerdo una película que creo que era argentina, de hecho, que hablaba de algo de la teta mala, pero que tenía que ver con los traumas que vivía una mujer embarazada y cómo había alguna hasta tribu que hacían todo como una especie de ceremonia, ¿no? No sé si Josefina, si vos escuchaste, o vos Natalia, o vos también Zuleima, una ceremonia como para poder, digamos, limpiar ese trauma de esa mamá, ya reconociendo, estamos hablando de tribus, que eso iba a tener un efecto en el futuro bebé. ¿Lo escucharon eso? No, no conozco la película, debe ser interesantísimo. Sí, son rituales. Yo creo que los rituales mágicos, todos queremos tenerlos, porque todos nos queremos desembarazar de algo malo que tenemos. Ese mito, en algunas personas realmente, les quita la confianza en sí mismos, en que van a poder recurrir a ellos mismos, en que van a poder hacer junto con su compañero. Entonces yo entiendo justamente que va ligado a lo de la estimulación. La estimulación debe ser lo que le nace al papá y a la mamá para crear en el bebé, que ya llega con un lenguaje que también ellos tienen que captar. Y crean juntos, co-crean. Entonces, por supuesto que la música de la palabra es la primera música maravillosa, y el primer concierto que van a tener es si la mamá puede hablarle al bebé como el bebé le habla a ella, en un protolenguaje, en una consistencia de sonidos tolerables, ¿no? Porque si no, instruimos a los papás. Y esto, bueno, creo que es el peligro que todos sabemos de formar padres como si fuesen falsos padres.
Entonces, en algún momento de rabieta, desaparecen los padres y se acabó la magia. Entonces, yo creo que esto es un poquito el trabajo nuestro de cada día, y también en esta conversación, ¿no es cierto? Instruir desde lo que sabemos y con humildad, ¿eh? Porque tal vez la magia que saca a lo malo del cuerpo del otro es la comprensión que yo tengo en este momento de por qué está así. ¿Por qué está diabólico este bebé? A lo mejor porque tiene mucha hambre y no siente que la Obvio. mamá está desesperada y como no puede llegar, se fue antes de terminar la historia. Entonces, Totalmente. está muy bueno esto de comprender mágicamente que a veces necesitamos ilusionarnos con que todo se va a ir y nunca más vamos a ser malos. Y Pero también, Tanto, cabalgamos entre ser como sí, podemos. Y sí, con mucho... Zuleima. Sí. Vanessa, que también es comprender que este pecho malo también es como en la contraposición del ideal, y es también ir reconociendo que no es este tal ritual tampoco para desacelerar todo lo que ya venía de manera persistente en la vida, sino para ir comprendiendo y organizando. Es importante que ver una película definitivamente para Hay que poder verlo. darle Después la voy a buscar y la voy a subir. Sí, sobre todo la asunción de que aún en la panza, sin el bebé, hay situaciones traumáticas de la madre, de abusos o de pérdidas que definitivamente van a hacer mecha o mella en el bebé. Quedemos muy poquitos minutos, así que Natalia, ahí Yo te quiero, doy también sí, la palabra, dale, claro, con respecto a esto que dices, me parece importantísimo como dejar tres cosas. dale. No podemos resolver una vida entera en 40 semanas, digamos que dura la gestación, si es que noté que había toda una historia. Es demasiado ambicioso pensar que en 40 semanas lo tengo resuelto. Por lo menos sería maravilloso que esta pareja, esta familia o esta madre iniciara un proceso psicoterapéutico serio, consistente, pausado, que le permitiera ir sacando poquito a poco, ir organizando, ir reposicionando la información. Ahora, sí me parece muy importante que tengamos en cuenta que hay un estilo vincular en la madre que quizás marca la pauta más allá de cualquier otro vínculo. El estilo vincular que mamá tenga va a incidir directamente sobre el estilo vincular que desarrolla este bebé, ¿no? Y si están junto con papá, pues será el estilo vincular de ambos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá papá y mamá también decidan trabajar sobre su historia, que eso seguramente traerá mucha salud mental a este bebé. Y lo tercero que quisiera decir es, si definitivamente yo estoy gestando un bebé y reconozco que hay un montón de bagaje que puede llegar a impedir un desarrollo saludable del vínculo, lo primero en lo que yo podría trabajar si yo soy esa madre es en revisar si me siento en la capacidad de decirle a ese bebé bienvenido, ¿no? Y si, porque ese es como un primer paso, ¿no? A lo mejor sigo gestando, a lo mejor no detuve la gestación, a lo mejor la continúo hasta el final de las 40 semanas, pero no sale de mi boca un bienvenido, ¿no? Esta sería una muy buena pregunta que me puedo hacer. Y si quizás me siento capaz de decirle bienvenido, pues que se lo pueda decir abierta y genuinamente, ¿no? Y a partir de ese bien llegado a ese bebé, poder empezar a trabajar con estas cosas que no me permitieron darle la bienvenida desde el principio. Pero claro, la capacidad de agencia está sobre mamá y papá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Los que los rodeamos, ¿cómo los vamos a acompañar? Los que rodeamos a los que acompañan, ¿cómo los vamos a sostener? ¿No? Esta siempre será una pregunta que podremos estarnos contestando. Josefina, si querés Sí. vos también dar tu última palabra como para cerrar en el día de hoy. Y que siempre hay que observar a los padres y detectar lo mejor que hacen y sostenerlos desde ahí, porque no hay papás absolutamente malos, creo, pero bueno, si lo hubiera y la tragedia a veces ocurre. Sin embargo, en las consultas donde hay padres muy poco seguros, siempre podemos observar eso seguro de ellos que hay que rescatar. Hay que rescatar como el tesoro por el cual abrir más y más y más y más. No lo malo, sino lo que son capaces de hacer. Y esto es por humanidad también, acercarnos desde ese lugar. Así que agradablemente nos vamos a despedir hoy con la sensación hermosa de que de lo que mejor hablamos es de estos bebés que van a seguir naciendo. Y de estos papás Totalmente, también. totalmente. Les cuento que encontré la película, así que antes de despedirnos se las voy a contar. Se llama Ah, La teta asustada.
La teta asustada, una película de Claudia Llosa, que habla obviamente del trauma y embarazo, y todo lo que tiene que ver con estos traumas vividos durante el embarazo. Es una película muy interesante que recomiendo. La teta asustada. Bueno, Les te agradecemos, hablas de ¿no? miedo entonces. Sí, habla de miedo, de trauma y de todo. Sí, sucede. Asustada porque tiene miedo. Vanessa, yo quiero aprovechar también para enviar saludos que tenemos en este momento en nuestra página de conversaciones sobre apego. Y cuando digo nuestras, de todos, ya somos 1.600 personas que estamos en la página de Facebook, y sigan siendo bienvenidos todas las personas que nos puedan compartir esta información. Nos saluda por acá Yurita Bastidas González, y saludos a todas, excelente espacio. Laura Esteren desde Uruguay nos saluda y dice buenas tardes, un saludo para todas. Se encuentra por acá nuestro presidente internacional de la IAN, Mario Marrone. Dice excelente diálogo entre las 4 colegas. Gracias, Mario. Un abrazo para ti también. Un abrazo para Laura, un abrazo para Yuris. Sigue Joviana y dice excelente programa, como ya nos tienen acostumbrados. Saludos. Dice Laura, en vez de acumulación en Uruguay, hay espacio de experiencias oportunas. Creo que este término se gusta más. Y sigue por acá Ariana Hernández, que es una de nuestras seguidoras, que dice: entre lo real y lo ideal surge lo posible. La realidad de cada familia será diversa. Vale escuchar a la familia para construir con ellos el modo de resolver. Y dice por acá, también como Diana diciendo, de acuerdo, Nati, con lo que dices ahora, es muy importante. Entonces, Josefina Finzi y Natalia, ustedes han dado cátedra magistral de vínculo prenatal. Qué felicidad. Me siento altamente nutrida hablando de vínculo prenatal, que esto como también nos llena, ¿verdad? Nos llena de tranquilidad y de paz para acompañar a las madres, a los padres y para las personas que nos escuchen y estén en esta época de gestación. Todo lo que Natalia y Josefina nos han compartido da mucha, pienso que da mucha tranquilidad. No dejen de compartirlo con todas las personas. Totalmente. Y sobre todo, Zulema, lo que hablamos de este programa es la prevención, ¿no? Acudir a alguien que pueda ayudar, que pueda escuchar, desde un lugar obviamente científico, desde un lugar de entender la historia de cada uno, para hacer una mejor versión, ¿no? Para nuestros niños, nuestros futuros niños. Les mando un abrazo. Sí, Zulema. Josefina, te conseguimos en Facebook. Josefina. Sí. Hola. Te conseguimos en Facebook. Te escucho entonces en Facebook. Te pregunta, ¿Qué me creo querías que te decir? pregunta si tienes un contacto de Facebook tuyo por si alguien te quiere conectar o quiere saber más. ¿Eso estás diciendo, Zule? Sí. ¿Algún contacto tuyo? Ah, perfecto. ¿Tienes Sí, una página de pero Facebook? no tengo página de Facebook. Mi celular se lo pueden pasar a quien les pida. Exacto, no es necesario. Okay, Para vale, conectarte a través de gracias. las redes. Natalia, ¿tú tienes algún Instagram o algo que quiera la gente conectarte o seguirte? Sí, por Fundación Instagram. Amable. Sí. Bueno, Instagram, Josefina, a ver. ¿Cuál es tu Sí, dirección de Fundación Instagram? Amable, Natalia. Mi nombre. En Instagram yo estoy como con mi nombre, Josefina Finzi. Josefina Listo. Finzi. Estamos Josefina con un delay. Finzi en Instagram. Natalia, entonces. Perfecto. A mí me encuentras como Fundación Amable. Buenísimo. Le mandamos un beso y un abrazo a cada una de ustedes. Gracias, Zuleima. Nos vemos en 2 semanas. Y como siempre, esta conversación queda grabada en el canal de YouTube, Conversaciones sobre Apego. Gracias, Natalia. Gracias, Josefina. A Gracias, ustedes, Zuleima. un súper gusto. Chao. Chao, Josefina. Un abrazo. Nos A vemos. ustedes, un cariño enorme. Gracias. Chao, Chao. Natalia. Chao, chao. Chao. Vanessa y Zuleima, todos.